Al respecto de esta decisión judicial, platiqué con el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Esto me dijo. ¿Qué implicaciones tiene la decisión que hoy tomó la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial? Dice Donald Trump que está agradecido y que siente mucho orgullo de ser estadounidense. ¿Beneficia directamente al expresidente? Sin duda que ha sido un triunfo para Donald Trump y para Estados Unidos una nueva etapa que no se sabe a dónde esto nos puede llevar. La Corte ha dicho que hay una presunción de que toda acción presidencial pues es una acción válida, que un fiscal tendría que sobrepasar esa presunción y que en el caso de Trump eso necesitaría que la Corte de Juicio, la Corte que preside la jueza Tanya Chutkan, que revise párrafo por párrafo del encauzamiento para ver cuáles de las acciones que ahí se dicen son dentro del ámbito presidencial que estaría protegido de inmunidad y cuáles estarían fuera del ámbito presidencial. El efecto práctico para Trump es que no va a haber juicio antes de las elecciones de noviembre. La Corte dice inmunidad presidencial en actos oficiales, pero no hay inmunidad en actos no oficiales y, como bien decía, parece que ahí podría estar el detalle sobre los cargos que ya hay en su contra. ¿Cómo se podrían formular o reformular para que sí sea considerado culpable de ellos si se argumenta correctamente que no lo hizo como presidente, sino en ese caso como candidato o candidato perdedor en muchos casos? Correcto, la Corte dice un acto privado del presidente no tiene inmunidad y por lo tanto pueden ir en contra de él por esos actos que hayan sido ilegales fuera del ámbito presidencial. Pero ¿cómo se llega a eso? A través de una vista especial, una vista donde se va a tener que comprobar, la Fiscalía tendría que comprobar intención, muy difícil de comprobar. Y también, pues, el hecho de que cada decisión de la jueza Tanya Chutkan, pues, podría ser apelada. Y volvemos a un proceso de apelaciones. Primero a la Corte de Apelación de Washington y después a la Corte Suprema. Así que crea una situación muy poco probable de que esto vaya a juicio y para un presidente vamos a quitar a Trump del medio para futuros presidentes, pues le abre el camino para que un presidente ya en sus últimos días de término, cuando ya no sea posible traerle un impeachment o un juicio político ante el Congreso, que trate de hacer lo que trató de hacer Trump, quedarse en el poder. Y el proceso de condenarlo es tan largo y tan difícil que abre la posibilidad de que la presidencia se empiece a jugar con ella y no se respeten el límite de términos de acuerdo con la Constitución. Y si tomamos en cuenta que Donald Trump puede ser electo presidente, pues ahí carta abierta también para él en todo. Carta abierta. Si no hay juicio antes de que sea, si es electo presidente y no ha habido el juicio antes de que tome posesión, el día que tome posesión nombra a un fiscal general, el secretario de Justicia, que simplemente desestime los casos pendientes y ahí se acabaría todo. Bien. Si por el milagro que ocurriera que tuviera un juicio antes de terminar la presidencia, antes de que termine la presidencia de Biden y fuera condenado, entonces teóricamente podría también existir la posibilidad de que se autoperdonara. La Constitución norteamericana le da al presidente el poder del perdón. No especifica que el presidente se pueda autoperdonar. Y uno pues dice, un presidente si se puede autoperdonar, dejaría de ser presidente, tendríamos entonces un dictador, un rey, una persona por encima de la ley. Pero después del dictamen de la Corte Suprema de hoy, ya uno nunca sabe si la Corte Suprema también autorizaría el autoperdón en el caso de que Trump fuera encontrado culpable en un juicio antes de tomar posesión del cargo.